Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate Nueva York. Si usted aún no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, le invito para que se suscriba. Acerque la cámara de su celular al código QR que aparece en su pantalla, le da a activar y lo va a llevar directamente a nuestro canal de YouTube. Ahí usted va a encontrar este programa Levántate Nueva York, que hacemos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. También va a encontrar otro contenido tan interesante como este. Así es que póngase a la moda y suscríbase para que vea usted entrevistas como la que vamos a hacer en este momento, que siempre son interesantes, y sobre todo conversar con el profesor político y comunitario Juan Villar es muy interesante. Buenos días, bienvenido una vez más a Levántate New York, profesor. Muy buenos días para ustedes. De verdad no tienen que darme la bienvenida porque yo me siento ser parte de la casa. Usted es parte de la casa. Ya lo es parte. Sí. Muchísimas gracias. Profesor, hay dos situaciones. Ya un poco tarde, pero yo creo que es tiempo de analizar un poco lo que pasó en las elecciones donde usted fue candidato a diputado de ultramar en la República Dominicana, para ser diputado de ultramar aquí en la circunscripción número 1, pero también está la situación interna de los Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre, donde tenemos un presidente candidato que está recibiendo presión para que deponga su carrera. ¿Cómo comenzamos este diálogo nosotros, profesor? Bueno, sobre lo primero, solo te avanzo una opinión. A mí me parece que las elecciones dominicanas cada vez parecen más un mercado. Entonces, quien invierte el dinero en ese mercado tiene que pedir que le rindan cuenta. Y es el pueblo dominicano quien paga las elecciones. Son demasiado caras, demasiado costosas para tan bajo rendimiento. Entonces, no se trata de que yo haya tenido un desempeño dentro del grupo de los perdedores, ni nada por el estilo. No se trata de que el partido de gobierno haya repetido con los 7 diputados del exterior. No se trata de nada de eso. Se trata de que debemos, como comunidad dominicana, como dominicanos, analizar profundamente si es necesario hacer la inversión económica que se hace para mantener a 7 diputados que no nos han entregado absolutamente nada en 12 años. ¿Usted se suma entonces a las voces que dicen que piden la eliminación de esa figura de diputado en el exterior? No, hay que someterlo a estudio. Nosotros no podemos ser dados a salir con esas respuestas fáciles que presentan muchas veces las personas. Nosotros no podemos favorecer un proceso de negarnos derecho a nosotros mismos sin someter a investigación, análisis. Por ejemplo, si se eliminan, con que el Estado dominicano va a responderle a las comunidades de dominicanos y dominicanas del exterior, porque no se trata de hacer lo que ha hecho el presidente Abinader, nombrar muchas personas que todas terminan en el consulado dominicano, si es de vivienda, si es de seguro médico, si todos es un aparataje que podría ser útil si es bien canalizado. Pero, profe, si nosotros vamos a utilizar la efectividad de los diputados, tendremos que cerrar el país. O sea, ¿son efectivas las Fuerzas Armadas? Los haitianos cruzan por la frontera, eso es un negocio, debemos cerrar las Fuerzas Armadas. Decía en años anteriores la fiscal Berenice que de cada 100 casos de droga, 90 había miembros de la policía. Vamos a cerrar la policía. ¿Cuál fue la última propuesta de los diputados, qué sé yo, de Barahona o de Bonao? O sea, si usted coge el estado completo, en estos días tuvimos aquí recientemente a Economía Cándido Mercedes, donde decía que el 70% de los impuestos sobre la renta se evaden y que el 43% de los empresarios que cobran el ITEVI se quedan con él. Pues entonces vamos a hacer las rentas internas. O sea, ninguno de los miembros de la función del Estado están cumpliendo ni siquiera mediocremente su función. O sea, si el parámetro es la efectividad
de la persona o cosas. Entonces tendremos que cerrar el país. Entonces, el conversatorio debe ser cuál es la mejor forma de representar y de defender los derechos de la comunidad dominicana en el exterior. De eso se trata, de ver si la figura del diputado o diputada es la mejor vía, o si por el contrario nosotros en un proceso de diálogo que envuelva a distintos sectores de la comunidad dominicana residente en el exterior, puede salir hacia adelante con propuestas que sean mucho más creíbles y viables. El problema es que en este momento no solamente la inefectividad de los congresistas y de las demás instituciones que tú señalas, en el caso particular de los dominicanos en el exterior, es que no quieren, no reconocen, no les interesa la figura del diputado en el exterior. Pero eso tiene muchas explicaciones, muchas razones. No se ha hecho nunca un proceso de educación sobre lo que es. No se ha invertido nunca para que aumente la capacidad reflexiva ciudadana sobre cuáles son las funciones de un diputado. Entonces, todo este mar de personas que se mueve alrededor de los partidos, de la tradicionalidad de la política dominicana, cree que todo oficial electo tiene que darme lo mío, tiene que hacer algo tangible, que venga a mí, a mi bolsillo. Y no es así. El legislador nos provee el oxígeno de la democracia. El legislador se supone que nos provea lo mejor en términos de ir fundamentando lo que es una sociedad que viva en democracia. Sin embargo, lo que tenemos, ya ustedes vieron, el Senado. El Senado acaba de aprobar francamente un Frankenstein. O sea, nos devolvió entre Trujillo, que tú no sabes qué es, los generales y Láutico García. Ahí donde nos situó el Código Penal. El Código Penal aprobado por el Senado. O sea, te le da licencia a los soldados para que hagan lo que deseen y sean juzgados ellos mismos, para que ellos sean juez y parte. Pero te exonera todos los crímenes y abusos de los religiosos, sobre la base de que hay que proteger el ministerio de Dios, que el Congreso tiene que proteger. Pero eso es peor que el concordato. Que estamos hablando de que si un pastor, si un cura toca a una niña o un niño, no hay persecución. Pero también tiene una parte, y es donde dice que 20 años perimen los delitos de corrupción. Pero claro, 20 años. Y debieron de ponerlo 10, porque para que no es un tanta traje lucha. a la medida. Es un traje a la medida. Dios mío. Nosotros tenemos un sinnúmero de personas dentro de nuestra sociedad política y dentro de nuestros partidos políticos que tienen intereses marcados y que todo el mundo sabe de dónde vienen su riqueza, todo el mundo sabe por qué llegaron allí. Entonces tienen que buscar la manera de blindarse, como diría Leonel Fernández en sus tiempos, ¿verdad? De blindarse. Y esa es una forma. Yo le robo al Estado, entrampo al Estado en procesos legales por los próximos 20 años y ya. Profesor, lo escuché a usted decir, refiriéndose a los diputados de ultramar, como le llaman. Creo que hace unos 12 años que esa figura fue que se introdujo, unos 3 periodos llevan. Parece ser que no ha habido una impronta en la que se pueda calificar de positiva la acción de los que han resultado electos. Hay una mezcolanza entre el comportamiento también del Senado de la República Dominicana. Usted acaba de mencionar la aprobación
del Código Penal. Tengo entendido que fue una aprobación incluso en primera lectura y sin leerlo. Lo pasaron como un instrumento que es una orden y ellos no lo leyeron. ¿Cómo usted califica esa acción del Senado de la República y conjugando también el comportamiento de la figura de diputado de ultramar aquí en los Estados Unidos? Mira, yo lo que sostengo es que la sociedad va en retroceso. Las instituciones, duele decirlo, las instituciones dominicanas funcionaban mejor antes del 1963. Hemos ido creando toda esta burbuja de una democracia cuando en realidad lo que existe en la República Dominicana son intereses familiares, económicos, políticos, que se manejan a través de los estamentos públicos. Entonces, en el caso de los senadores, la lectura, eso me acuerda, ustedes lo pueden buscar, no hace mucho tiempo, ahí hay un honorable senador que viene de la industria de los taxis, chofer, ahora es empresario y en una ocasión le preguntaron si había leído una ley que ellos terminaban de aprobar y él le hace así con el dedo al periodista le dice, espérese un momento, yo no vine aquí a leer unas cosas que nadie las lee, son así, yo vine aquí a aprobar lo que diga el presidente de la República. Eso te define lo que son los senadores. Qué descaro. Pero eso te define hacia dónde vamos. El nivel cultural. Mira, yo por ejemplo creo que Euclides Gutiérrez Félix se ganó el título de pesado. Pero ese era un diputado con otros y ahora tú vas a decir que es un tonto. Tú vas a decir que Euclides Gutiérrez Félix no es un hombre capacitado, un hombre que piensa por sí mismo, te guste o no te guste. Yo no estoy diciendo que yo sea fanático de Euclides, pero tú vas a desafiar el mundo intelectual. No, y ese era un diputadito en los tiempos de Trujillo, eso era un diputadito. Entonces, cuando tú miras Pedro Enríquez y Carvajal, era ministro de eso. Dime un ministro de hoy que se parezca a Pedro Enríquez y Carvajal. Dime uno, porque quizá Manuel Arturo Peñavalle. quizá yo estoy creando un sofisma a partir de una realidad que yo no viví. O sea, cuando Trujillo lo mataron, yo era apenas un tiguerito. Bueno, el detalle es el siguiente. Trujillo se ha convertido en parte de la historia y hasta el día de hoy, muchas personas quieren que Trujillo siga siendo, no lo analicemos. Inclusive se ha prohibido estudiar y publicar cualquier tipo de información que vaya a justificar la figura de Trujillo. Por ley en República Dominicana tú no puedes decir nada a favor de Trujillo. O sea, a ese nivel de porque después hubo lo que usted acaba de decir, la calidad del Estado Dominicano, independiente de cuál sea su posición con respecto a Trujillo, no solamente que ha sido reduciendo, el Estado Dominicano ha desaparecido el Estado Dominicano. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál usted cree que son las razones por las cuales la degradación del Estado Dominicano y este vestigio de cuasi dictadura que se está formando ahora está apareciendo en estos momentos? Es que a partir de la caída de Bush, es el único gobierno que podríamos reivindicar como un gobierno institucional es el de Bush. Y un poco después de Bush, el esfuerzo de don Antonio Guzmán. Después, e incluyendo el gobierno de don Antonio, los que llegan al poder no tienen una agenda nacional. No tienen un programa de desarrollo nacional, no tienen un programa de continuidad gubernamental. Perdone, profe, pero ese código que se acaba de pasar y otras leyes que han venido en el cosa como son la del
Pero tú sabes de las que leyes sobre cosas. Eso sabes, presenta una cosmografía. ¿Sobre el DNI? No, sobre la del La del DNI, la que se pasó anteriormente. Exacto. Sobre los fideicomisos. Esta del Código de Ley presenta una ir hacia una dictadura fascista, donde hay un matrimonio entre los grandes poderes económicos y el poder político, represivos en contra de las libertades públicas. Entonces, lo que esto aparente es que nosotros vamos hacia un fascismo parecido. Todavía no aparece el líder carismático, porque es claro que cuando Luis Abinader es el motor de este cuasi fascismo, no es una figura carismática, no es un Hitler, no es un Mussolini, no es ni siquiera un Franco, pero las bases para que esa figura surja y se están creando. Entonces, ¿qué usted considera que es el motor detrás de estas medidas que, aunque no sean democráticas, aunque se hayan pasado en este gobierno, comienzan a formar una imagen o una estructura cuasi fascista en la República Dominicana? bueno, yo difiero de tu aseveración de que vamos hacia un estado fascista o neofascista en la República Dominicana. A mí me parece que dentro del contexto de lo que hemos podido producir, se vive una democracia representativa, que sus falencias, que sus fallos residen en que no gobierna para la nación dominicana, sino que es la asociación de intereses dado alrededor de plataformas y de partidos. Por ejemplo, en el momento en que la certificación de Punta Catalina necesitaba de alguien que fuese, cuya personalidad tuviese una ascendencia mayor que la que pudiese dar cualquier militante de un partido político, ¿a quién buscó el presidente Medina para que sea presidente de la comisión que certificara si hubo o no, si fue o no una buena inversión, si hubo o no malversación? Al español. ¿Ah? Al español. Ajá, pero ¿cuál es el español? El millonario, ¿cómo es que se llama? Oye, ¿cómo vamos diciendo? El A millonario. Corripio. A Corripio. ¿Verdad? Cuando Abinader decide que es un hombre con sentimientos democráticos, cuando él decide lanzarse por segunda vez en el 20 y ganar, ¿a quién se buscó para la vicepresidencia de la República? Cuando el representante del Grupo de Santiago. La dueña. La dueña. La dueña. Sí. La dueña. Eso, el Grupo Estrella, No. ella. No, el grupo Agripino Núñez y la Collado. Universidad Católica. La Porque Universidad sabe Agripino Núñez Collado, que es y el diferente. Consejo Económico Sí, que también, dirige eso es lo que se llama El el Grupo Consejo de Santiago. Económico del Cibao. Por eso que la mayoría de los presidentes son de mira, ahí. al margen de esos nombres, lo que te quiero decir es que cuando tú miras a estos presidentes, tú puedes buscar al presidente Mejía, tú puedes buscar a Leonel, tú puedes buscar a Danilo, tú puedes coger y entonces hacerle todo el entorno, y tú te vas a dar cuenta de que ese entorno que gobierna no son los militantes éticos de ninguno de esos partidos. Sí, cierto. No lo son. Son Porque representantes de grupos estos son económicos. representantes de grupos dominantes, de grupos de poder. Y que hay unos grupos en la República Dominicana que son camaleones también. Son activos del que está arriba. Porque el propósito de ellos es siempre ganar. Pero entonces, Perdón, déjeme, que escúchame, Oscar, porque usted ha tocado el tema de Punta Catalina. Y justamente en estos momentos, en la República Dominicana, hay una situación de incapacidad en términos de la demanda eléctrica, incluso protesta durante este fin de semana, mientras aquí fue feriado en Estados Unidos por el 4 de julio y la independencia norteamericana. En República Dominicana lo que hubo fue mucho foco de protesta en diferentes comunidades por los apagones y por el alto costo como le está llegando la tarifa eléctrica a la gente. Lo de Punta Catalina, yo me gustaría que usted me
para edificación de nuestra teleaudiencia. ¿Cómo usted ve la inversión, la decisión de que se estableciera esa planta de generación energética a través de carbón mineral en la República Dominicana? Esa es la única diferencia. Yo creo que todo el país estaba de acuerdo con que se necesitaba una planta generadora de alta capacidad. Y la diferencia era los modelos que se presentaron. Hasta ese momento Canadá presentó un modelo, Estados Unidos presentó un modelo, no sé si... China, te recuerdo que los chinos nos llevaron a corte. No sé si los chinos llegaron a presentarlo también. Lo presentaron y nos llevaron a corte aquí en Miami. Eran, desde el punto de vista ecológico, sostenibles. Eran plantas de gas, porque ya lo tenemos. Nosotros tenemos toneladas de ceniza que no sabemos lo que vamos a hacer con ella, ¿verdad? Entonces, ese es el problema de las plantas de carbón. Ahora, plantearse cerrarla, como aparecen algunos ecologistas en extremo, no creo que sea viable. Lo que sí sé es que a corto o mediano plazo tendrán que hacerle una inversión extraordinaria para transformarla a gas. ¿Usted no cree que la oposición en la República Dominicana con Punta Catalina no viene de la parte ecológica, sino de la parte de los generadores privados que le doblaron el pulso al presidente Leonel Fernández, incluso con un administrador que tenía la disposición de que se hiciera, que era el ingeniero Radamés Seguro en la CDE, y que los generadores privados, por los contratos leoninos que tienen desde la época de Balaguer con plantas generadoras, que los contratos consignan que aún con las plantas apagadas, esos contratos siguen vigentes. Claro. Y utilizan el subterfugio de, entre comillas, de sacar plantas de generación de circulación para mantenimiento, entre comillas, y es justamente para pagarla por 15 días, un mes, y supuestamente mantenimiento, y el Estado tiene que seguir pagándole. ¿No cree que ahí hay una vinculación entre la generación privada y que no tiene absolutamente nada que ver con el asunto ecológico? En lo absoluto. O sea, usted hizo la pregunta y dio la respuesta. Sí, es así. Es así. No, porque usted me decía que hay oposición, que ahora puede haber, que hay oposición de los ecologistas. Sí, porque existen voces todavía que piden que Planta Catalina no debe de funcionar. Ya la inversión sobrevaluada o no, esa inversión está ahí. Ahora, lo que hay que hacer es que la junta que nombró el presidente Abinader se corresponde exactamente con lo que Leonel Fernández quería hacer. Eso es privatizar todo el sistema energético dominicano. Bueno, usted sabe quién preside. Por eso se lo digo. ¿Quién preside? El que preside es justamente Celso Marrancini. Exactamente. Que es el jefe, el representante de los generadores privados. Profesor, una pregunta. En vista de la creciente debilidad institucional que estamos mirando en la República Dominicana, en vista de que el Ministerio de Hacienda ha dicho esta semana pasada que la deuda pública de la República Dominicana asciende a más de 55 mil millones de dólares, lo que es un 44.9% del Producto Interno Bruto, ¿cómo nosotros podemos proyectar? ¿Cómo usted puede proyectar? La deuda externa. No, la deuda pública en sentido general. Pero es la externa solamente, porque una deuda pública... No, la deuda externa es de 38.854 millones. Ok, entonces esa es la global. Esa es la global. La deuda pública en total, en cuanto a la interna y a lo externo, son un poco más de 55 mil millones de dólares. ¿Cómo podemos entonces nosotros proyectar el futuro de la República Dominicana? Bueno, el presidente y su partido han anunciado que van a hacer una reforma fiscal comprensiva y justa. Una reforma fiscal justa tiene que mirar, vamos a comenzar por lo más simple, la política de salario, por ejemplo.
Tú tienes en la República Dominicana aproximadamente unos 40 funcionarios que han decidido ellos mismos qué salario pagarse. Comenzando con el de Sur, se lo aumentó 2 veces. Milton Morrison encontró su salario en 600,000, se lo subió a 800,000 y después se lo subió a 1 millón y pico más que el presidente. Entonces, claro, entonces hay que revisar la política de salario, pero hay que revisar la política de evasión. Si tú quieres hacer una reforma, tú tienes los subsidios, ¿cómo es posible? Lo que decía antes, las plantas generadoras, por ejemplo, no tienen que estar activas. El Estado tiene que pagarle como quiera. Entonces, tú tienes la mega minería. El gobierno le provee todas las exenciones a la mega minería, como por ejemplo para la gasolina, el gasoil. Entonces, no se puede. Un país así no puede. Tú tienes, además de eso, un gobierno que ojalá que lo cambien, pero en el año electoral se gastó 7,000 y pico de millones en la imagen del presidente. En el equipo de la asignación presidencial fue por encima de los 7,000 millones. Entonces, nosotros tenemos dinero para salir adelante. Es una nación rica. ¿Y qué falta entonces? Nosotros solo tenemos que imaginarnos que el compañerito Cristóbal Colón llegó en 1492, envió un barquito lleno de oro y todavía estamos sacando oro de ese país. Bueno, yo creo entonces es un país eminentemente rico, pero es rico además porque tiene algo, tiene agua, tiene río, tiene bosques. Entonces, 4 climas. Alguien decía rico pero mal administrado. Así es. Así es. Perdón. Sí, No, perdón. adelante. Yo creo que nosotros vamos aclarando sobre el problema de las plantas apagadas, porque el problema es peor todavía. Cuando se firmó el contrato, se estableció que el gobierno le iba a pagar a los generadores al precio más alto de producción. Entonces, ¿qué hicieron los Vicini? Se fueron y compraron una planta vieja de la cabeza del ejército de los Estados Unidos en Vietnam y la llevaron a los Estados Unidos con un costo de producción de 42 centavos por dólar. Entonces a todo el mundo había que pagar a 42 centavos por dólar. Mientras que los costos de producción a nivel mundial para una termoeléctrica estaban alrededor de 6 a 7 centavos. Y entonces, todas las plantas que producen por encima de los 22 dólares, 22 centavos por kilovatio, es más conveniente para el Estado apagarla que pagarle a todo el mundo al precio que se produce. O sea, fue un contrato, fue establecido para abusar del Estado Dominicano. Sí. Y ninguno de los gobiernos se ha atrevido a rescindir de ese contrato. No, porque es que fue a 30 años. Tú hablaste de una familia que yo siempre cuando recuerdo en una ocasión a Félix Bautista lo tenían en contra de la pared para que dijera de dónde salió su riqueza. Y él dijo, pero ¿cuál es el problema? Yo lo que soy es un hombre dichoso. Entonces, esa familia italiana que llegó a finales del 1800 a la República Dominicana llegó montada. Esos llegaron bien, se establecieron bien y esos han estado en todos los gobiernos. Fueron conspiradores para tumbar a Trujillo, pero ¿para qué? Para traer al país aires de democracia. No, porque le apetecían las propiedades de Trujillo. Entonces, es así. Ya comenzamos a hablar ahorita diciendo, nos gobiernan familia. Y la familia Vicini es la familia Vicini. Bueno, alguien decía en un entrenamiento que yo participé ahora el sábado, aquí en Nueva York, y decía alguien, un experto, que el mundo está dirigido
el 3% del mundo dirige al resto del 97%. Y traducido eso a la República Dominicana, nosotros tenemos 7 u 8 familias que son los dueños del país. Y el pueblo cada 4 años, cuando lo convocan a unas elecciones, entiende que va a ejercer el derecho ciudadano. Simplemente va a justificar la voluntad de los que organizaron ese proceso. Villar dice, Veridania Recio, nuestro afectuoso saludo a nuestro querido Juan Villar, de parte de Simón y de Veridania. Heidi Oleaga dice buenos días, Ramona Rossi dice buenos días. Pero vamos a venir aquí a los Estados Unidos porque aquí también se están cociendo muchas habas en cuanto a la carrera por la presidencia de los Estados Unidos, que es el día 5 de noviembre. Existe una situación dentro del Partido Demócrata por las condiciones cognitivas que tiene el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Cuál es el análisis que hace Villar al respecto? Mira, resulta vergonzoso, no por la edad. O sea, si viésemos esto desde la perspectiva de la edad, entonces estaríamos cometiendo un error. Pero es una vergüenza que el país más poderoso del mundo se encuentre atrapado entre estos dos dinosaurios. Es triste. Y es triste porque existen unos contextos en el cual se da. En el plano nacional, nosotros estamos viviendo una de las peores crisis económicas del país. Y en el plano internacional estamos asistiendo a una reconfiguración del mundo que no se daba desde el 1948. Y en el 1948 Estados Unidos hizo el nuevo diseño del mundo a obra y semejanza suya. Creó la CIA, creó en Bretton Woods, creó la CIA, creó el Banco Mundial, creó el Fondo Monetario Internacional, creó el sistema crediticio internacional y las leyes de cómo prestar y cómo cobrar. Ellos. Y se crearon las Naciones Unidas a partir de ahí. Y también. Naciones Unidas Sí. también, para legalizar lo que quisieran hacer. Pero el punto es que le fue bien. La recomposición post Segunda Guerra Mundial encontró a un país con un Producto Interno Bruto altísimo, con una producción dinamizada a los más altos niveles, y era en sí la economía más fuerte del mundo. En este momento, saltando, nosotros necesitamos un liderazgo que pueda entender el momento en que vivimos y que pueda hacer los ajustes a la sociedad norteamericana, que la pongan, que la sintonicen con el momento político que se vive a nivel mundial. Tú tienes los BRICS de un lado, pero tú tienes, además de que aún no existiendo los BRICS, tú tienes que Estados Unidos se dio un tiro en su propio pie. ¿Cuándo? Cuando, visto su supremacía mundial, decide sustituir el oro y poner el dólar como la moneda de cambio, como la moneda de intercambio internacional. Entonces, ahora, en el conflicto con Rusia, sale a relucir cómo ese sistema no puede sobrevivir, porque cuando tú tienes un conflicto con Estados Unidos simple y llanamente te incauta las reservas en dólares que tú tienes, porque ¿quién es que emite los dólares? ¿Quién es que? Entonces, por eso, y no digo porque un lado sea bueno y el otro sea malo, va a surgir un nuevo orden basado en nuevas leyes, basado en nuevos principios de intercambio, y en eso no es Rusia como se quiere presentar. No, ahí está China, ahí está la India, mira, ahí están, en el caso de América Latina, está Brasil peleando por representar
esa voz de América Latina en lo que es la reconfiguración, pero Sudáfrica no se quiere quedar atrás tampoco. Y en este momento, Estados Unidos resulta que ponen sobre el escenario un actor que está descalificado para hacer esas conversaciones desde un punto de vista ágil e inteligente. Porque es que vamos perdiendo destrezas, todos, ¿verdad? Cuando vamos envejeciendo nos vamos poniendo chulísimos, pero nos vamos poniendo lentos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le pasa a Biden. Segundo, el problema es mayor porque en el sistema tradicional de aquí, lo único que podría ayudarles a salir del paso es que él renuncie por esa tradición que hay. No lo pueden sustituir, pueden sustituirlo llamando una asamblea nacional del partido extraordinaria y hacerlo, pero no lo van a hacer porque existe esa tradición de que si usted es presidente del primer término, usted tiene derecho a ir al segundo término. El caso es que el Partido Demócrata va a tener ahora una segunda oportunidad. La primera oportunidad fue el debate para ver cómo estaba cuán despierto estaba el cerebro del presidente desde el punto de vista cognitivo, y entonces desde el punto de vista motor todos sabemos que sus destrezas son mínimas, pero lo que sí se está buscando es que tenga la agilidad mental. Mañana comienza aquí la reunión de la OTAN. Él es el anfitrión. Los ojos del mundo y las cámaras no van a estar si él anda recto como le han enseñado que camine. No, hombre, no. Van a estar en si él vuelve a besarle los cabellos a la primera ministra de Italia porque se le pareciera una hija o lo que sea, pero si él rompe ese protocolo por los lapsus mentales que tiene. Entonces, es peligroso que en un mundo en donde Estados Unidos tiene abierta una guerra de alta intensidad, pues no se sabe hacia dónde que Estados Unidos quiere llevar. Todo el mundo sabe que lo que quieren es fragmentar a Rusia en distintos países, porque es demasiado grande en términos territoriales. Pero nadie sabe, todo el mundo sabe cómo comenzó en el 2014 esta guerra, pero no se sabe cómo va a terminar. Con una Europa y un mundo en donde tú mencionabas ahorita fascismo en la República Dominicana, pero las fuerzas fascistas de Europa se están reagrupando y cada vez son más fuertes. Le Pen casi se le va con el poder en Francia. Si no se produce esa coalición de socialdemócratas, comunistas, socialistas. Que se juntaron todos. Sí, todos en contra de uno. En contra de uno. Y en Italia la base de cosas. La jefa de Italia son fascistas. Es una admiradora de Mussolini. De Mussolini. Claro. Orbán. Y esa es la tendencia que hay en Europa. Esa es la tendencia. Milei en Argentina. El PPP. Noboa en Ecuador. Lo que Noboa hizo con el consulado de México, eso era impensable en una democracia. Eso es verdad. Impensable. Pero es el florecimiento de ese pensamiento radical, de derecha, conservador. Entonces, repito, todos sabemos que el conflicto ucraniano comenzó en el 2014 y que Estados Unidos es el gran dueño de cómo va a desarrollarse y cómo va a terminar ese conflicto. Pero no podrá hacerlo con un presidente con las limitaciones que tiene el presidente Biden. No podrá. Eso será un desastre. ¿Cómo te ve el proceso interno norteamericano? Porque usted habla de las limitaciones y ya lo hemos tratado aquí en Levántate New York, del presidente Biden. Pero por el otro lado tenemos por el Partido Republicano a Donald Trump con varios casos judiciales
y que incluso en el debate, que fue inusual, porque fue un debate incluso hasta fuera de tiempo, aquí en los Estados Unidos, se dice que el barómetro de mentiras reventó con los planteamientos de Donald Trump. ¿Cómo usted evalúa esa situación entre los dos partidos? ¿Usted cree que puede haber alguna salida antes de que se produzca, llegue la fecha del 5 de noviembre? Mira, mi deseo es que sustituyan a Biden. Ese es mi deseo. Si nosotros regresamos a un nuevo periodo del presidente Trump, entonces todas esas corrientes que estamos hablando, que son guerreristas y que tienen ideológicamente son antimigrantes, son antinegros, son antimujer, discriminatorias, todas esas fuerzas se fortalecen. Entonces el deseo es de que lo sustituyan. Generalmente cuando surgen estos movimientos fascistas, ellos surgen en oposición a otra idea. En los años 30 fue básicamente al poder de los sindicatos, a la existencia de la Unión Soviética. Entonces hubo esa unión porque las reglas democráticas no funcionaban para ellos mantenerse en el poder. ¿Cuáles son las razones usted considera que están empujando al resurgimiento de esos partidos fascistas? Mira, hay muchos factores. La democracia que nosotros hemos defendido le ha fallado a la gente. Entonces, nosotros lo que hemos visto es de que todos estos procesos democráticos se han transformado en farsa y que el bienestar general prometido a la gente no ha llegado. Por otro lado, nosotros tenemos un mundo convulso en donde las grandes potencias han creado olas extraordinarias de pobreza y de migrantes. Y entonces los países receptores han logrado desarrollar movimientos nacionalistas en oposición a los inmigrantes, en oposición a los pobres, porque yo lo digo incluso en el caso de la República Dominicana con los antihaitianos. Eso nunca hicieron una marcha en contra de Raúl Cedrá cuando vivía ahí en Bellavista. No, pero Raúl Cedrá, un expresidente, y además salió de Haití con mucho dinero. Con mucho dinero. Entonces, en contra de ese nadie así, pero en contra de los haitianos pobres, todo el mundo, en contra de los dominicanos pobres que estamos aquí. También hay gente que tiene opiniones negativas sobre nosotros. Y así es en Europa. Europa, sobre todo, fue quien tuvo que pagar los platos rotos del asesinato de Muammar Gaddafi. O sea, Estados Unidos propicia la caída de Gaddafi, pero ¿quién tuvo que cargar con todos los inmigrantes? De Libia a Italia es un brinquito, como de República Dominicana a Puerto Rico, ¿verdad? O de Haití a República Dominicana. Lamentablemente, profesor, el tiempo se nos termina. Dice el director que vamos a traer a Villar un día completo, o sea, 2 horas completas con nosotros. Puede ser antes o después de agosto, que son donde se va a determinar quién va a ser el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata. No sé si está usted de acuerdo para hablar sobremente de esos temas, pero antes dice Daniel Peralta, y brevemente, que si usted cree que el sistema democrático es un sistema o que más bien es utilizado por la oligarquía. Bueno, es que esa no tiene... Esas son 2 preguntas. Exacto, son 2 preguntas en una. En una. Sí. El sistema de democracia representativa es un sistema político, jurídico, en el cual las fuerzas predominantes son la burguesía nacional y los sectores de poder. Exacto. En este caso, los sectores oligárquicos, como él dice. Pero, de nuevo, si no existe, si las cárceles no están llenas, si en la calle la policía no está matando,
la tendencia general es a no ver la otra represión, que es la peor, que es la represión por negarte los derechos civiles, ciudadanos, a una buena educación, a una vivienda, salud, que esté con un trabajo que necesita otro trabajo, necesita el trabajo en la mañana para conseguir el dinero para ir al segundo trabajo, y con el segundo trabajo te vas al tercer trabajo, que con el que tú puedes comer un poquitito en tu casa. Bueno, ya está la respuesta para Daniel. Gracias al profesor Juan Villar. Ya sabe que de aquí a agosto volvemos a estar con nosotros, usted, pero 2 horas aquí con nosotros para hablar de estos temas. Será un placer. Gracias al profesor Villar. A ustedes ahora vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida con el resto del contenido de su espacio Levántate, Nueva York. Bien, muy interesante. Ustedes hacen... Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria. Lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas en el